o de maíz, que es básicamente los cultivos de acá, aunque también se trabaja mucho con la canola, el tomate, hay otros tipos de cultivos transgénicos, pero básicamente está prohibido por la Constitución la siembra de los transgénicos. Eso no significa que no haya transgénicos en Ecuador, ¿no es cierto? Básicamente la compañía Kraft, por ejemplo, es una de las digamos, ramas subsidiarias de Monsanto en Estados Unidos, también la Kellogg's, ¿no es cierto? Que son dos de los grandes productores, o sea, Kellogg's de maíz, ¿no es cierto? Y la otra ya de productos derivados del maíz. Del maíz. Todos estos productos, básicamente los cereales que uno encuentra en el supermercado, que vengan importados directamente de Estados Unidos, es más que seguro que es maíz transgénico. Por el lado de la soya, tenemos que por ejemplo, si tú vas al súper y coges cualquier producto Maggi, para darles un ejemplo, o cualquier producto, creo que es Nor, ¿no? Esos son marcas chilenas. O sea, mejor dicho, vienen desde Chile. Son una multinacional, pero los productos que vemos aquí en el súper vienen desde Chile. Chile importa poco más del 60% de la soya que se procesa en Chile, viene de Argentina. Y más del 90% de la soya que se produce en Argentina es transgénica. Entonces, hay una altísima probabilidad de que también esos productos sean transgénicos. El único lugar donde tengo entendido, bueno, pues ahora ustedes vieron, en Estados Unidos no está legislado para que uno pueda ir al súper y diga, en la percha, este producto es transgénico, este no. En Europa sí ocurre. Y en Chile, Greenpeace hizo un estudio con todos los productos, elaborados o procesados, mejor dicho, que podían tener procedencia transgénica. Y tenían 3 clasificaciones, ¿no? Básicamente de las empresas que habían respondido y habían dicho sí, nosotros usamos transgénicos, de los que no habían respondido y de los que habían dicho que no utilizaban. Los que les repito, Kraft, los productos de Coca-Cola, por ejemplo, los productos de Maggi, todos estos en Chile admitían que lo utilizaban. Probablemente son los que tenemos acá en nuestro mercado, porque aquí tampoco está legislado, o sea, no podemos decidir, saber, no decidir, ni siquiera podemos saber qué tanto, o sea, si hay un producto en la percha que es transgénico o no. ¿No apoya lo suficiente esto del sello verde? Bueno, lo del sello verde sí, puede ser una de las herramientas, pero no es utilizado en realidad mayormente, ¿no es cierto? O sea, además que, por ejemplo, los que utilizan sello verde básicamente son para hortalizas, vegetales, que hasta el momento no son las grandes fuentes de control de semillas transgénicas, ¿no? Hasta hace un par de semanas atrás, Acción Ecológica, con otras organizaciones ambientalistas de Ecuador, porque en Perú, por ejemplo, sí se conoce que hay la siembra de transgénicos, ¿no? Básicamente de maíz. Entonces hicieron el problema del maíz, básicamente, lo que hablaban de la contaminación en México, es que la espiga del maíz, no sé si la conocen, la planta de maíz, ¿no es cierto?, es muy livianita y es muy pequeñita la semilla. Entonces, con el viento, hay estudios que dicen que puede recorrer hasta 2 kilómetros la semilla. Entonces puede ser que en Ecuador sea prohibido, pero si está permitido en Perú, probablemente en algún momento va. Fue en un sector que se llama El Pindar, en la provincia de Loja, pero hicieron análisis de cromatografía y otros análisis científicos y resultó totalmente negativo, afortunadamente, ¿no? Pero viendo lo que pasa en México, viendo lo que pasó en Paraguay, es en realidad que hay una decisión de la empresa y vamos a, ¿sabes? Yo creo que, a manera personal, yo creo que es inevitable en este momento, como está la cosa, la invasión que viene desde el sur y por el norte, que en un momento dado, más temprano o más tarde, vayamos a tener
transgénicos acá. Parecería inevitable, porque una cosa así tan contundente como la campaña que tiene esa corporación, estos otros tipos de cultivos y gestiones son casi excepcionales. Parecería ser que es una cosa absolutamente inevitable a la larga tener productos transgénicos en los alimentos. Bueno, depende, yo creo que también depende mucho de la actitud que tengamos como consumidores, ¿no? En definitiva, somos la última rueda de la cadena, ¿no es cierto? Pero somos los que damos el dinero para que siga toda esa cadena girando, ¿no? Entonces, es como todo. Si uno dice, bueno, trata de no consumir plásticos, por ejemplo, de no consumir productos en plástico, pero nosotros decimos, bueno, ya una botellita ahorita, otra botellita ahorita, resulta que sigue siendo el negocio, ¿no? Entonces, hubiera sido chévere, por ejemplo, que más gente se esté enterando de lo que pasa aquí en Ecuador. Yo creo que una de las razones fue que pensaron que esto era un problema que se veía al principio del documental como algo en Europa, en Estados Unidos, y que no está pasando acá. Pero como vemos, esos son los productos que en definitiva llegan a las perchas del supermercado. Nosotros si vamos y dices, ok, bueno, tienes un producto, ¿sabes? Tienes entre un cereal de maíz hecho en Ecuador, en algún pueblo de la sierra, ¿no? De estos cereales que aún se ven en el súper, y dices, no, tengo un Kellogg's, dice Made in USA, y prefieres ese porque la calidad y la marca y el prestigio, le estás dando tu plata. Y obviamente va a ser mucho más agresivo y cada vez más agresivo, ¿no? ¿Cuáles son los canales para comenzar? La intención es que ya tenemos toda la base científica, justamente, todo el conocimiento. Ahora, como lo ven muchos grupos, obviamente que hacer la cuestión es hacer masa, hacer fuerza, de cómo hacer llegar esta información de una manera súper masticada y sin crear paranoia en la gente, al público en general. ¿Cuáles son nuestros medios? Bueno, yo creo que como lo que les decía, como consumidores básicamente, ¿no? O sea, empezar a presionar, hablar, o sea, vas al súper o como grupos de presión, ¿sabes? Ok, ¿qué me estás vendiendo tú? He escuchado algo de los transgénicos, tú me estás vendiendo transgénicos. Y hacer esa presión, ¿no es cierto? Hasta que escribir cartas, por ejemplo, Acción Ecológica, lo que les decía, Acción Ecológica está trabajando bastante en el tema de campo, pero con ello sería interesante, por ejemplo, hacer un estudio similar al que hizo Greenpeace en Chile, ¿no es cierto? Y luego publicar y mostrar toda esta información. Esta información, muchos de los productos cambian de país a país, pero resulta que son lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal herramienta. Creo que esa es la vía por la que como consumidores, como las personas que nos terminamos alimentando de un producto o de otro, es lo que tendríamos que hacer. O sea, iniciar a presionar, a mandar cartas, a mandar mails a la gente de organizaciones, sabes que trabajemos en esto, yo estoy dispuesto a trabajar en esto, y eso, organizarnos. O sea, yo no le veo otra salida. Lo que tú decías del tema de biocombustibles, ¿no es cierto? Hace unos meses atrás escuchábamos al presidente que decía que en la península hay 180.000 hectáreas desocupadas, listas para ser usadas en biocombustibles. No sabemos, porque como vemos la gestión, el lobby que hacen Monsanto es a muy alto nivel. No sabemos si esa es como allanando el camino para después de decir, ok, mire, va a haber trabajo, va a haber esto, van a haber tales beneficios, bueno, pero toca hacerlo, ¿sabes? Toca meter unos transgénicos. Prostituir el terreno. Exactamente, inicialmente es darte todo lo bonito y después decir, ok, toca entrar con esto. Es que lastimosamente, si nosotros vemos en la ley, en la Constitución, si nos habla, y le voy a leer el artículo si me lo permite, que se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente
fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. ¿Qué quiere decir? Que sí Que se si al puede. presidente se le ocurre que necesitamos producir biocombustible, Claro. ¿Qué es lo que entonces hay que introducir una semilla transgénica o genéticamente modificada, que es la misma cosa. Se lo va a poder hacer. Pero ahí la cuestión es comenzar a dar alternativas a eso. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que tú me decías, y hay un estudio, una persona que yo la conozco, justamente tiene algo que se está plantando en Perú, que se está haciendo en Haití, en lugares donde hay mucho nivel de pobreza y desnutrición, que es la moringa. Que prácticamente la moringa crece en lugares donde no crece y no aguanta ninguna otra planta. Además, si tiene muchos nutrientes, no crece. Exactamente. Y obviamente ya las personas cerca de las partes costeras, los pescadores se están quedando sin trabajo, se están quedando sin suficiente cuestión. Y eso va a acarrear que las personas se presten por desesperación a cualquier cuestión. Entonces la cuestión es comenzar a crear organismos o una comunidad en realidad, una comunidad de personas que quieran involucrarse y hacer una voz justamente para evitar que la cosa se nos salga de todo de las manos. Y dar cuenta, como tú dices, que las personas todo el tiempo votamos, no solamente por Correa, todo el tiempo votamos inconscientemente al comprar algo a que estoy pagando por ese precio, porque no me lo están regalando, a cuestiones que vienen de atrás y que están sobreexplotando otros campos. Dar este tipo de información con personas de los medios, personas de cine y todo para emular este tipo de documentales, pero más a la realidad actual de acá, ¿no? Y obviamente irnos despegando lo más posible, como hablábamos de acá, y yo pienso con este tipo de cuestiones y todo lo que veo alrededor, es que no hay una ciencia independiente. Necesitamos independizarnos de los organismos de control. Mientras más independientes del gobierno, del municipio y de la empresa privada estemos, mucho mejor. Nuestro compromiso y nuestro matrimonio tiene que ser en sí con el consumidor. Porque el consumidor, como yo, como él, es el que va a poder apoyar a una madre con cáncer, a una persona con problemas de diabetes, como en mi caso de mi familia, y obviamente debe ser un caso también de casi cualquiera de los que podamos estar aquí, algún conocido o un familiar. Entonces la cuestión es comenzar si se podría hacer también con cuestiones de este tipo con las, así como está en la parte de agricultura, una parte inclusive más, ¿cómo se podría decir?, más terrorífica ya, sería la parte de las farmacéuticas, ¿no? Que es una cuestión mucho más adentro, y por ejemplo algo como lo que hace Solca, ¿no? Que es una mafia. A Solca le conviene que exista el cáncer, porque si no ellos no existen. Bueno, al decir, por ejemplo, hablar de industria farmacéutica, la industria es como industria química que se llama, ¿no es cierto? Porque quienes manejan la industria química de agroquímicos, por ejemplo, es la misma industria farmacéutica, con otro nombre nada más, ¿no? Pero son las mismas cabezas y en algunos casos ni siquiera cambia el nombre, ¿no? Como el caso de Bayer, por ejemplo, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que la primera cosa que pienso que podríamos hacer, el pequeño grupo que estamos aquí, es hablar con otras personas, ¿no es cierto? Interesar a otras personas. Interesar para que, exactamente, o sea, no nos toque todo el hacerlo a nosotros, ¿no es cierto? O sea, de que haya más gente que se quiera involucrar, que piense de que hay otra manera, y buscar. Ahí existen grupos, ¿no es cierto? En Ecuador hay un colectivo que no es muy grande, pero que está trabajando muy fuerte, que son los Guardianes de las Semillas, que trabajan muy fuerte en el tema específicamente del que estamos hablando aquí, de que es el de semillas, ¿no? Entonces ellos tienen un banco muy grande de todo tipo de semillas, de hortalizas, de granos, o sea, básicamente de cereales, ¿no es cierto? Y de vegetales, ¿no? Entonces, que no estén contaminadas, ¿no? Ahora, la propaganda con lo que no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque la propaganda, yo soy agrónomo y por ejemplo, qué más chévere que le digan a alguien que, por ejemplo, lo que veíamos en el documental, de que te has pasado todos 30 años sembrando soya y luchando con la maleza, y te digan, mira, esta semilla
le vas a poder echar el herbicida encima y no la va a matar, ¿no? Existe, aquí no hablaron el caso hay un tipo de tomate y un tipo de papa, por ejemplo, que viene con un gen de una bacteria que ataca a un gusano, ¿no es cierto? Que es también en el maíz, ¿no? Ese es el caso específico del maíz, ¿no? Que es el que hablan, creo que hicieron un pequeño comentario del BT, ¿no? Del Bacillus thuringiensis. Ese BT a uno le tocaba, porque como era un insecticida biológico, ¿no es cierto? Te tocaba desde el momento, en el maíz, desde el momento en que la planta empezaba a botar sus hojitas, echarle, ok, era biológico, es biológico, tú dices, es inocuo y todo, pero todas las aplicaciones tienen un valor, ¿no es cierto? Y si te toca hacer aplicaciones cada 4 o 5 días, durante 120 días, 150 días que te dure el ciclo del maíz, ¿no? Dependiendo si lo quieres para grano, para semilla o lo que sea, estás hablando de que es un montón de plata, ¿no? Entonces tú vienes y le dices al productor, ya no vas a tener que fumigar cada 3 o 4 días. Aquí está la semilla. Entonces, que ya viene con esa fumigada que tú hacías, ya viene esta semillita, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, se pasó, que ya, porque el documental, lo que decía María José, es del 2008, ya en el 2010, Monsanto solucionó en algo ese pequeño problema de la soya, que era la lucha con los productores para que no siembren de la misma planta que ya habían producido, ¿no? O sea, eso de colectar las semillas viene desde que empezó la agricultura, ¿no? O sea, coger las semillas, tú cogías las mejores semillas, las mejores mazorcas, por ejemplo, esas no se iban a la venta ni para hacer la tortilla, esas eran para la siembra de la siguiente temporada. Ese era el problema que hablaban ahí. Eso ya lo solucionaron, por ejemplo, ya ese es como un update, porque ahorita sencillamente tú siembras la semilla nuevamente y no te florece. O sea, ya le hicieron otra modificación, ¿no es cierto? Que entonces te llega te sale, o sea, brota la semilla, salen hojas, y en el momento en que le llega la época de floración, que es de donde viene el fruto, sencillamente se va en hojas, ¿no? Entonces por eso ya Monsanto solucionó, entre comillas, ese problema que era para ellos. Ellos van a tener la ventaja porque tienen los recursos. No sé si viste lo que pasó en México, en campos enormes de sembríos de soya, una semilla viejísima, súper vieja aquí, andina, que se llama amaranto. Ya. El amaranto comenzó a crecer como mala hierba y creció tanto que no lo pueden fumigar y no lo pueden sacar a manos demasiado, así que perdieron todas esas cantidades, así que prácticamente ahí la naturaleza... Exactamente. La intención, como le digo, es, por ejemplo, también este tipo de cuestiones, es triste ver que estemos poquitos, ¿no? Pero bueno, si no es cantidad, que sea calidad. Por ejemplo, ver cuestiones, ¿qué es lo que piensan? O sea, había un tipo de acercamiento, y si es que lo ha habido, volverlo a hacer. Por ejemplo, si ya las personas que están afuera ven mucho la parte comercial, yo creo que sería mucho de comenzar a hacer investigación e involucrar a universidades, estudiantes de los últimos años, para hacer investigación, por ejemplo, con relación a tesis, entre un agrónomo y un nutricionista. Hacer la misma tesis, combinar. Bueno, es relativo. Yo soy zamorano y los principales del grupo de fiduciarios del Zamorano son Kellogg's y Monsanto. Es como la medicina. O sea, es como la medicina. Los que pagan los estudios son las... Y los que, por ejemplo, yo tengo un tío que es cardiólogo que se va a todas las convenciones, yo digo, ha de recetar bastante. Porque se va al Congreso en Canadá y ahorita está en Kuwait, se va a Panamá, se va a Argentina. Hace un par de años yo hice una publicación, hay un foro dentro del grupo de Zamoranos en toda Latinoamérica, y yo hice una publicación que hablaba precisamente del tema de transgénicos, y me pasó lo que hablaban aquí en el documental, ¿no? Entonces recibí los comentarios, o sea, ¿cómo tú, que tienes que preocuparte de la producción de alimentos, ¿no? Dices, porque el tema de biotecnología en el mundo profesional está visto como eso, como exactamente, como una cuestión sagrada. No puedes decir que no. Si dices que no, estás en contra de todo, ¿no? Más del 50% de graduados de la escuela
trabajan en empresas relacionadas a Monsanto o Kellogg's. Pero es que no se ve en base a resultados lo que ellos han puesto. Cuando pusieron la cuestión de los transgénicos, pusieron como una opción, no de generar transgénicos para llenar tanques de gasolina, sino de generar transgénicos para vacunar a la gente a base de los alimentos. Hacer que poner, por ejemplo, un durazno con una piel mucho más delgada o que pueda resistir a climas fríos. O sea, no se está haciendo ese tipo de... A ver, lo que pasa es que para eso no necesitas tener transgénicos. Ahí hay que diferenciar. Hay una cosa que es lo que... La selección natural siempre se ha venido haciendo desde siempre, y desde ahí vino un punto que se llamó la hibridación, ¿no? El transgénico, y para tener claro, el transgénico es tomar un gen de un organismo y mezclarlo con otro gen de otro organismo. O sea, la bacteria con el tomate, o la bacteria con el maíz, una proteína con la soya, por ejemplo, ¿no? Eso es un transgénico. La selección natural siempre se la ha hecho. Tú le ves, por ejemplo, qué pasa en los cítricos. Eso es lo que se prefiere, lo que tú dices. ¿Qué prefieres? ¿Un limón que esté todo arrugado, ¿no es cierto?, con una cascarota y que no tenga mucho jugo? ¿O un limón que tenga la cáscara lisa, brillante, que tenga mucho jugo y que la cáscara sea finita, ¿no? Entonces, eso se va cogiendo. Ha tomado... O sea, la agricultura tiene miles de años y eso ha ido durante todo este tiempo. La diferencia es lo que viene pasando recién desde 1992, que es el tema de transgénicos, ¿no? Que es, como les digo, mezclar ya genes de una cosa, de un organismo con genes de otro organismo, y ahí empezar a crear un poco como que nueva vida, ¿no? Yo creo que también lo que tiene que hacer la gente es comprar lo que pueden en el mercado en vez del supermercado, comprar productos ecuatorianos cuando sea posible. Porque yo soy estadounidense, pero vivo acá. Y Ecuador es muy especial en cuanto a literalmente todo lo que yo he comido en mi vida, en diferentes partes del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia. Se puede producir acá, en este pequeño país. Entonces tenemos la habilidad de comer una cantidad increíble de cosas en cualquier momento del año, totalmente fresco, y también apoyar a una familia. Por supuesto. Y eso es lo importante, hay que hacer el esfuerzo. O sea, yo sí voy al Supermaxi para mis compras, pero en cuanto a la verdura y la fruta, vamos al mercado, tomamos el esfuerzo de irnos allá. Esa es una medida, ¿sabes? Precisamente, ¿no? O sea, el consumir cosas de acá, o sea, que tú sabes que por lo menos lo óptimo sería que cada uno tuviéramos nuestra propia parcela, ¿no? Esa yo creo que sería el único punto donde tú puedas hablar de verdadera seguridad alimentaria, porque en realidad tú estás seguro de lo que tienes, ¿no? El resto es... O sea, yo he visto plantaciones de tomate que las fumigas el día en que estás cosechando, con productos de etiqueta roja, ¿sabes? O sea, que lo único que esperas son las 2 o 3 horas del plazo de espera como para poder ingresar al campo, y luego, venga, coseche y saque. Y esos son los que venden en Megaman. Y esos son los que se venden, claro, que tú dices, qué rojo, qué bonito, ¿no? Ahí he escuchado también, por ejemplo, a esto se presta mucha, y lo que te decían, profesionales, ¿no es cierto? Estaba junto a un colega el día en que él era el distribuidor para Monsanto en Ecuador, y cuando comenzó esto del Plan Colombia, que empezaron, el herbicida utilizado en el Plan Colombia es el glifosato, ¿no? Que lo llamaron del programa En Contacto de Ecuavisa, y él a la reportera por teléfono le dijo, si usted se toma el glifosato lo que va a tener es un dolor de barriga. Y eso salió al aire, ¿no es cierto? Una vez que cerró, yo le dije, oye, ¿cómo puedes decir eso? Y su respuesta fue una cara así con... Se dijo, soy el distribuidor de Monsanto en Ecuador, ¿qué quieres que diga? O sea, con eso no me lo dejo, solo me hizo la cara, ¿no? Pero eso es lo que tenemos y eso es lo que nos enfrentamos, y pues bueno, eso es lo que hay, ¿no?
Claro. Sí, exactamente. O sea, aparte, sí hay, con cierta frecuencia se ven cursos de huertos urbanos y de agroecología y toda esta cuestión. Pero aparte, por ejemplo, si tú te decides a quererlo hacer, ustedes vieron aquí el documental, o sea, es básicamente Google. Todo el documental se basó mucho en Google. No se mencionó ahí en el documental que, por ejemplo, que la única respuesta que Monsanto dio, porque esto fue un libro, fue un estudio, un informe y todo, y un libro inicialmente, y luego se hizo el documental, que la única respuesta que se recibió de Monsanto respecto al estudio es que lo habían hecho personas que están en contra de la biotecnología. No hubo más comentarios, ¿no? El punto, lo que es, bueno, si quieres tú investigar, entonces solo pon control biológico plagas, hortalizas en Google y vas a ver y si eres más específico, pon control biológico plagas, pimiento, control plagas biológico, papa, lo que quieras tener sembrado en casa y lo vas a encontrar, ¿no? O sea, pues, nada está oculto ahorita, ¿no? ¿Por qué no se fomenta también el uso de tierra orgánica, que es uno de los buenos resultados? Yo desde 1997 yo vengo aplicando este sistema. Esto me lo enseñó un agrónomo. De ahí he tenido gran cantidad de productos, la chirimoya, la guayaba, Por supuesto. Diferentes clases de mango. Tengo el higo. ¿En casa? Tengo aparte un terreno en la cual ahí tengo todas las plantas. Bueno, exactamente, o sea, y los productos son de buena calidad. Exactamente, o sea, básicamente una planta para vivir lo que necesitas agua y un sustrato que se llama, ¿no? Que es el lugar donde está sostenida, ¿no? Por eso hay la hidroponía, que inclusive es que no utiliza suelo. Pero, por ejemplo, si tienes un suelo orgánico, que es lo que decías, básicamente estás cumpliendo todos los requerimientos nutricionales de las plantas, ¿no? Entonces, obviamente va a dar muy buenos resultados. De partida tienes un buen medio que le estás dando a las plantas o a lo que estés sembrando. Sí. ¿Por qué no ahora la pregunta, ¿por qué no se lo fomenta? Bueno, aquí hay muchas cosas que no se hacen, o sea, que todavía no se como política, digamos, como una política de Estado, no ha habido el fomento de eso. O sea, una de las cosas que podría hacerse es esa, el incentivar. Yo pienso, yo no vivo acá en el Guayas, yo vivo en Santa Elena, entonces, pero he estado leyendo y pienso que la prefectura de Guayas está trabajando en el tema de huertos orgánicos y huertos caseros. Gratuitos. Exactamente, entonces, por ejemplo, esa es una muy buena... Lo trabajó antes con Sambito. La trabajaba Zambito, exactamente. Yo estuve involucrado ahí, pero no he escuchado de esta... Entonces era la anterior prefectura, No, Ya. la de ahorita. ¿También lo están haciendo? La de ahorita visita distintas ciudades de todo el Guayas y da cursos gratuitos Claro. de huertos orgánicos a Ahora, lo que distintas pasa es que para comunidades. Guayaquil, a quien le correspondería es al municipio, en realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí son como competencias Pero y se todo puede eso. asistir Ujú. en el que está diagonal a Solca, ahí la prefectura, ahí tú te puedes acercar y pedir información y ellos allí te dan cursos gratuitos de huertos orgánicos. Lo único es que esperan que tengas un grupo, o sea, que se arme un grupo para empezar el curso, pero son cursos gratuitos. Bueno, esa es una opción, ¿no? O sea, armemos nuestros grupos, Sí, básicamente. o sea, si ¿no? vamos en grupo, ya Que pueden ser los dan el vecinos, curso de una. ¿no? Ujú. Que pueden ser tus vecinos de Sí, cuadra, qué sé porque yo. ese es el único requisito, armar un grupo. Digamos, en Santa Elena había un programa de agricultura. ¿Qué pasó con ese programa? ¿En qué se quedó? Porque se trató mucho. Cambios que hay ahí de las políticas de los municipios, ¿no? O sea, cada uno con lo que piensan que es mejor y no le tomaron Santa Elena suficiente. como una producción gigantesca.
conozco el terreno y es verdad, está baldío en este momento. Lo único que ahí he visto es la siembra, digamos, naturalmente, es el algodón. Y tú lo ves a lo largo de Exactamente, de la en la montaña, cordillera, Coloncho. en la Chongón Coloncho. Y me he dado cuenta, y hay ciertas zonas que han sido deforestadas, que no sé, un cambio tremendo que ha dado giro a Península Santa Elena. Bueno, esas son como políticas que han habido, que han manejado de distinta manera, y pues hay cuestiones de agua, ¿sabes? El uso de agua y otras que no están necesariamente ligadas aquí al tema de transgénicos, ¿no? Pero sí hay una política que no ha sido bien manejada, pienso. Bueno, no sé, si hay alguna otra pregunta, si no damos por concluido aquí el foro. María José, que por favor les avisen a las otras personas. Sí, gracias a todos los que se quedaron. El próximo miércoles vamos a pasar el documental y vamos a tener igual foro después de la película. A las 5 de la tarde va a ser el siguiente miércoles, ya, para que le puedan comunicar a todos sus amigos y familiares y conocidos, para que también tengan la oportunidad de ver este documental y de poder compartir un poco luego de él y conversar un poco más y aprender un poco más sobre los transgénicos. 5 de la tarde, el día miércoles, el siguiente miércoles. ¿Sí? ¿Ustedes son un grupo organizado, pertenecen a algún tipo de grupo o algo por el estilo para poder tener, por ejemplo, si yo le digo a alguien que venga el miércoles, me va a decir, chuta, entre semana, pana, toda la cuestión. Por ejemplo, si yo quiero hacer un foro con un grupo de universitarios en una universidad, ¿se puede? ¿hay chance, hay algún tipo de contacto ahora Sí, para pasar? sí, para pasarte el contacto. Igual, nuestro colectivo se llama La Resistencia Ecuador y nos pueden encontrar en el Facebook como La Resistencia Ecuador, y nos pueden contactar, ¿sí? Sin ningún inconveniente, y nosotros justamente estamos dispuestos, nos gusta muchísimo la idea de hacer muchos foros en universidades, colegios, por eso tenemos este espacio también acá en los cines, porque creemos que es una de las mejores maneras de llegar a la gente. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.